¿Alguna vez lastimaste a alguien con tus palabras y pensaste en nunca más hablar de ese tema en lugar de pedir perdón? Claro, a veces decir lo siento suele ser muy difícil. Todo empieza cuando Applejack y Fluttershy son llamadas al castillo de Twilight para cumplir una misión de amistad que indica el mapa, que sería en las cumbres del peligro, donde existen criaturas llamadas Kirin, que los describen como gentiles y honestos, pero también los Nirik, bestias de fuego puro. Fluttershy se siente asustada y trata que Twilight vaya en su lugar, pero Applejack la calma. Fluttershy y Applejack llegan hasta el final del camino, donde les explican que para donde van es un lugar sin explorar, lo cual las asusta. Applejack comienza a caminar con ciertos obstáculos para encontrar las cumbres del peligro, pero al darse la vuelta se da cuenta que Fluttershy no estaba. Esto frustra a Applejack, quien regresa molesta, y al ver a Fluttershy le grita e interrumpe para que avancen lo más rápido posible. Fluttershy levanta la voz y dice que encontró un atajo. Ambas se disculpan sobre lo que pasó y entran. Al llegar, los Kirin se muestran frente a ellas. Ambas ponies tratan de hablar con ellos, pero estos no responden, por lo que piensan que no las pueden entender, pero tampoco tienen expresión alguna. Applejack les pregunta no pueden o no quieren, que es algo claro que los Kirin no van a responder, pero Fluttershy, al ser un poco más cuidadosa, explica que no puede preguntar eso. Por otra parte, ella admite que no puede entenderlos al no expresar ni sus emociones. Es importante cómo a pesar de no hablar, podemos expresarnos solo con nuestras emociones. Podemos estar tristes y no decirlo, pero en nuestro rostro se suele ver algunas características como pueden ser la mirada, la boca. La simple expresión nos ayuda a identificar a alguien sin necesidad de hablar. No suele ser muy difícil en muchos casos cuando conoces a esa persona, pero cuando no, se debe tener cuidado de no confundir los sentimientos, que pueden ser similares o venir uno del otro. Ambas ponies se adentran a la aldea y buscan a alguien que pueda hablarles, pero sin éxito. Cuando Applejack grita que si nadie habla, le señalan un camino oscuro, donde Fluttershy no quiere entrar y se le ve muy asustada. Applejack conoce a su amiga y le dice que espere para ver si obtiene más información de los Kirin. Applejack encuentra a otra Kirin, que se presenta como Autumn Blaze, luego de hacerle una broma de no hablar. Autumn se emociona, ya que no ve hace mucho a otra especie que hable. Esta la lleva a su hogar y le enseña un paisaje. Bien, aquí como Autumn se expresa es muy interesante porque ella dice la forma en que la luz cubre todo, como si despertaras de pronto en cuanto la ves y descubres que tal vez el agua y las montañas y el bosque y sí, el arco iris, las estrellas y el cielo nos miran también pensando lo mismo, que somos parte de un todo, que tal vez solo hay una cosa y todos somos esos. Applejack responde que iba a decir que solo es bonito. Es la diferencia de perspectivas de cada una. Autumn se expresa como si lo hubiera estado pensando por mucho tiempo, reflexionando cuando lo veía y a su vez cambiando todo por cada momento que tenía esa vista frente a ella. Autumn se siente emocionada al poder compartir esto desde el voto de silencio, la razón por la cual le pidieron que se fuera. Durante la canción, Autumn explica el porqué de este voto. Antes los Kirin hablaban, pero un día una pelea se desató y se hirieron al hablar, dando resultado a los Nirik, que destruyó su pueblo. La convivencia se volvió intolerable, ya que solo peleaban, aunque se veía algunos Kirin asustados. La líder los hizo entrar al río de silencio y enfriaron sus emociones. Los Kirin no solo renunciaron a su voz para no pelearse, sino para ya no sentir, que es para ellos lo que empezó todo ese problema. Pero les faltó algo antes de tomar esa decisión tan drástica: el perdón. El hecho de perdonar es una acción que implica la conciencia y la libertad. Lamentablemente, cuando estamos bajo las emociones, solemos hacer cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, pero es difícil admitir que estamos equivocados. Cuando no lo hacemos, se genera la herida y el dolor bajo estos sentimientos, que son pura emoción, y tenemos el riesgo de banalizar, o sea, quitarle importancia al perdón y no reconocer nuestras propias faltas. En el coro es: no habrá un arco iris jamás si no dejas llover. Es tan interesante cómo representa la felicidad a nosotros, o cómo ésta llega a nosotros de diferentes formas. Como si después de una pelea con personas que apreciamos, decidamos disculparnos y llegar a una tranquilidad. Las emociones hacen un proceso. Primero te enojas,
niegas a escuchar razones y luego piensas en lo que pasa, te sientes mal. Y llegamos a dos caminos. Tienes optar por aceptar tus actos, mitigamos nuestras emociones y llegamos al perdón. O te cierras en tu razón sin escuchar nada de nadie, volviendo a abrir esta herida una y otra vez. Si lo vamos a representar literalmente, la manzana madura suele atraer insectos que depositan sus huevos, pero metafóricamente la manzana representa lo bueno, lo bonito. También podría ser algo deseable, pero el gusano se representa como los problemas o desafíos que puede llegar a nosotros. Y saber cómo enfrentarlos, coexistir con estos, es parte de la vida. Y luz habrá si dejas a una vela arder. Se puede expresar así: dejar a la vela arder, dejar que las emociones se expresen y que se procesen en lugar de reprimirlas. Eventualmente habrá luz, que es la claridad y la comprensión de estas emociones. ¿Se puede ver de alguna forma negativa? Pues sí. Y realmente lo hacemos muchas veces. ¿Cómo? Cuando lastimamos a alguien y en vez de aceptar que fue nuestro error, echamos la culpa a nuestras emociones. Cuando decimos, es que pasó porque estaba molesto, porque me agarraste en un mal momento. Nosotros podemos tener cierto control sobre nuestras emociones. Evitar que éstas ardan sin control. ¿Cómo? O sea, dejar de perder el control sobre nuestras emociones, porque terminamos lastimando a personas que de verdad nos aprecian y destruimos esas relaciones. Otto me explica cómo es que ella recuperó su voz y cuando intentó hablar con los demás, todos estaban hartos. No querían escucharla, pero ella simplemente tenía muchas cosas que decir. La líder le dijo que tenía que escoger entre quedarse o quedarse con su voz. Otto entendió que no siempre evitar va a ser la solución a los problemas, que tiene que aceptar todo lo que implica llegar a la felicidad, aún así si es pasar por algo triste o doloroso. Applejack entiende por qué los Kirin no hablan y corre a darle la noticia a Fluttershy, quien también la estaba esperando, pero ambas creen tener la razón de por qué los Kirin son así. Mientras que Applejack lo vio desde la perspectiva de Otto, que los Kirin pelearon y al final solo decidieron no hablar para no tener problemas, Fluttershy entendió que los Kirin solo quieren protegerse a ellos y a su pueblo, para no destruirlo de nuevo. Ocurre una discusión entre ambas que las hace levantar la voz en frente de los Kirin, que se asustan al verlas pelear. Se podría decir que están reviviendo ese trauma de cuando pelearon y destruyeron su pueblo. Estos la levantan y las llevan al río del silencio. Aquí Applejack le explica brevemente a Fluttershy qué es lo que pasa cuando entras allí. Ambas tenían esa idea incompleta de por qué habían pasado las cosas y cómo habían sucedido. Fluttershy no sabía que perdería el poder expresarse y Applejack no sabía lo trágico que había sido para los Kirin perder su pueblo. Antes de que se hundan en el río, llega Autumn convertida en Nirik para salvarlas. Y al preguntarle cómo podía controlar su carácter, Autumn explica que es una más de las emociones. Es verdad. No porque una de nuestras emociones sea destructiva, tiene que ser totalmente mala. Siempre es posible aprender a moderarlo y utilizarlo en los momentos necesarios. Ambas ponis entienden cómo las emociones son importantes. Autumn empieza a recordarles a cada uno cómo eran antes del voto de silencio. Applejack y Fluttershy explican cómo ellas pueden resolver sus problemas sin alterarse, que es normal no coincidir en todo. Uno de los Kirin le explica que desea volver a hablar. Autumn se desespera al no poder entenderla, pero luego se calma y comprende. Pero la cura para su silencio ya no florece según Autumn. Luego de un breve tiempo, uno de los animales de Fluttershy sabe dónde están esas flores. Es ahí donde Applejack se disculpa por su reacción del inicio. Al final, Autumn es recibida de nuevo por su pueblo. Es importante tanto la comunicación y las emociones, mucho más saber cómo expresarlas, para no solo reprimirlas, ya que es difícil mantener una emoción así por mucho tiempo, haciendo que sea más dolorosa al momento de salir. Con esto quiero decir que la soledad no es mala, que tiene aspectos negativos sí, como pueden ser riesgos en nuestra salud física, algunas limitaciones sociales, estancamiento emocional y puede ser aislamiento social. Sin embargo, muchas veces con la soledad hemos logrado el autoconocimiento, creatividad, hasta la recarga emocional luego de sentirnos agobiados y mucho más importante, nuestro desarrollo emocional.